Acababa de llegar al mundo profesional de los medios de comunicación. Apenas terminó la carrera, había conseguido un puesto en uno de esos programas que proliferan cuando se acerca la Semana Santa como reportero y comentarista. El año anterior le había salido bien y la misma emisora le había encomendado el programa semanal monotemático que se realizaba en Cuaresma. Disfrutaba haciéndolo. Había mamado la profesión desde chico y por sus venas corría pura sangre de sevillano que ama sus tradiciones y que no entiende eso de la palabra de Dios si no es bajo un antifaz, al compás de unos varales o susurrando el desgaste de unas alpargatas de esparto. Ese año además lo habían elevado profesionalmente y sería el encargado de retransmitir el cortejo procesional de todas y cada una de las cofradías de Semana Santa a su paso por la carrera oficial. Toda Sevilla y su provincia estarían pendientes de sus comentarios. Como buen profesional, se había estado preparando día y noche, buscando información entre boletines de las hermandades, hojeando todo artículo de prensa referente a los estrenos o peculiaridades en que cada una de las cofradías destacase ese año, escuchando discos y discos de bandas y bandas para que cuando Abel Moreno o Julio Vera, entre otros, dieran las órdenes pertinentes, supiésemos qué marcha era la que estábamos escuchando. Como buen cofrade, ya había hecho todos los encajes de bolillo y las cábalas suficientes para convencer al director de la emisora de que la noche del jueves al Viernes Santo era sagrada y que ya tenía el sustituto perfecto y que él esa noche estaría vestido de negro, con la cara tapada y su mirada, su mente y su alma solo puestas en la espalda del Cristo del Calvario. Cuando alguien expone de una forma tan vehemente sus argumentos, es difícil que alguien se los contradiga. Y así fue como pasó con su director. Tendría la noche libre. Y ahí estaba él, contento, orgulloso, preparándose para vivir una semana inolvidable. Y así fueron pasando los días de la más grande semana, entre comentarios, silencios, murmullos, micrófonos y felicitaciones de todo el mundo por el trabajo bien hecho. También le iban las cosas que los ecos de su éxito llegaron a Madrid a oídos del director general de la emisora. Y este tuvo la genial idea de retransmitir el cortejo de las cofradías de Sevilla para todo el país. Pero claro, el resto de ciudades que también celebran su Semana de Pasión reclamaron tiempo en las ondas para su fiesta. Así pues, el Consejo de Administración de la emisora decidió que se retransmitiese solo a nivel nacional el día más importante, la jornada más representativa, el cénit de la Pasión, la madrugada. Ahora sí que no había argumento posible que convenciese al director, ni sustituto capaz de enfrentarse a tanta responsabilidad. Así lo había querido el Señor. Ese año lo acompañaría solo con su voz. Para hacer más dinámica la retransmisión de tantísimos y tantísimos nazarenos como tiene la madrugada, que os voy a contar, y aprovechando que en la radio hay algunas licencias permitidas por el bien de la crónica, se le ocurrió contar con los servicios de un saetero que previamente grabaría en estudio algunas de las saetas que serían pinchadas en su momento como si el cantaor estuviera in situ en la campana al paso de cada imagen. Eran días de mucho ajetreo y no menos obligaciones, así que tras haber hecho las gestiones pertinentes, citó al saetero en el estudio y le dio al técnico una lista de las saetas y el orden en que debían ser grabadas y pinchadas en directo. Él no podía estar en la grabación. Así, el sacri se encargó de grabar una saeta para cada imagen que procesionaba esa noche, desde el Señor del Silencio hasta la Virgen de las Angustias, y por ese orden. Y llegó la cruz de guía de la más antigua de nuestras hermandades a la campana, y el técnico fundió la sintonía de cabecera con el micro, y la voz de nuestro protagonista inundó los oídos, los recuerdos y la querencia de los que, como él, se aferraban a la radio para vivir la noche que muere al mediodía del día siguiente. Se acercaba el paso del Señor, tras haber comentado la historia de la hermandad, los estrenos, nombres de su junta de gobierno y demás comentarios propios de una retransmisión de ese calibre, llegaba el turno de decir la frase convenida para que el técnico, desde el estudio en la calle González Abreu, pulsara el play y el quejío del sacri le rezara al Señor por seguidilla. Escuchamos el racheo de las alpargatas, al cante el sacri, y el técnico pinchaba ese corte y dejaba correr la cinta. Entonces no había ni CD, ni MP3, ni MP4, ni DVD. Había cintas magnetofónicas. Y cuando acababa esta saeta, apretaba el pause y así sabía que la próxima saeta dedicada a la próxima imagen ya estaba preparada. Así fue transcurriendo la noche, sin incidentes,
Llegó el altar de plata de la madre y maestra y se perdió por sierpes al tiempo que moría la voz del saetero. El señor de Sevilla paró en el palquillo y se detuvo el tiempo entre zancada y zancada de poder absoluto. Fue solo un susurro, pero el técnico escuchó la señal. Al cante el sacri. Y sonó en toda España la saeta correspondiente. Cuando acabó, pulsó otra vez la pausa. Apareció el palio que hace que Cardenal Espínola se haga aún más estrecha y a la voz oportuna del locutor se ejecutaron las órdenes pertinentes y sonó la saeta. Una centuria de romanos criados en la calle Parra tomaron el centro y cuando el zanco derecho remataba la faena, se escuchó la frase, al cante, el sacri, y la cinta magnetofónica salió de su letargo para reproducir una voz de abogado defensor que recurre una sentencia. Y cuando llegó la Macarena, no dijo nada. ¿Para qué? Solo alcanzó a decir la frase. Sonaban campanilleros, pero hacía ya tiempo que sus ojos no veían otra cosa que no fuera el ruán de los silentes cofrades. Casi fue describiéndolos uno por uno. Cada insignia, cada vara, cada paje que corre bajo la lluvia de cera, cada dalmática. Era incapaz de parar de hablar. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero un torrente de palabras exquisitamente entrelazadas fluía de lo más profundo de su ser. Crujía por dentro como si fuera el canasto de caoba. Sudaba como el corriente de sexta. Acariciaba el micro como el viejo maestro acariciaba su maniqueta. Se sentía parte del cortejo. Tanto fue así que mandaron paso a la trasera. Su Cristo se perdió por sierpes y aún sentía que le quedaban cosas por decir. Y entonces se dio cuenta. No había pronunciado la frase. Automáticamente llamó al técnico a la central y lo avisó de que avanzara la cinta una saeta más para que no coincidiera la grabada al Cristo del Calvario con la correspondiente a la Virgen de la Presentación. Si así fuera, el desastre sería enorme. El error no habría forma de maquillarlo. Se suponía que el saestero estaba allí, en directo. ¿Cómo iba a cantarle a una Virgen una saeta dedicada a un Cristo, no? Se quedó en silencio, mirando desde el balcón el sitio que se suponía tenía que haber ocupado. Era el mismo de todos los años. Cuarto trío de cruces del primer tramo, el de la derecha. Sonó el teléfono. Era el técnico desde la central. Había recorrido la cinta de arriba a abajo una y otra vez. Había intentado borrar la saeta al Cristo del Calvario. La había buscado por todas partes. No estaba. No se explicaba por qué, pero en esa cinta, esa saeta nunca estuvo. Si hubiese pronunciado la frase al cante el sacri, habría sonado la saeta dedicada a la Virgen de la Presentación. ¿Misterios de la técnica? Siguió en silencio, mirando al penitente que ocupaba su sitio. Colgó. Sonó el llamador y la cofradía siguió haciendo camino. Justo antes de que se perdiese el que portaba su cruz, este se giró hacia el balcón y lo miró a los ojos. Y ustedes dirán, no me lo creo, es imposible, no puede ser. Y estoy de acuerdo con ustedes, no puede ser. Los nazarenos del Calvario nunca se dan la vuelta. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.